Está con nosotros, nos ayuda a poner la mañana en camino Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Bueno, un saludo muy grande a todas las mujeres. Yo coincido con algunas de las reflexiones que se han hecho llegar y a veces me pregunto si no sería bueno que la marcha de los 8 de marzo fuera una marcha de hombres y mujeres, por los derechos de las mujeres, pero que no quede limitada la convocatoria a las organizaciones de mujeres y a veces la participación. Y bueno, y Bueno, la vamos a noticia hablar internacional. con Soledad González, lo vamos a hablar ahora sobre este tema. Siempre que llega el 8M está como arriba de la mesa. Yo quiero decir que he participado en muchísimas marchas, y he participado incluso en algunas de ellas bueno, en todas por supuesto con mi esposa, pero en algunas de ellas también con Juan, nuestro hijo, y lo hemos hecho naturalmente, bien, como con alegría del compromiso. También quiero ser justo con eso, ¿sí? Sí, bueno, y es una pena que justo si uno mira el menú de noticias internacionales, coincide este 8 de marzo con que en el día de ayer las autoridades, esto no lo teníamos en la lista, en la agenda, Alejandro, pero las autoridades de Afganistán volvieron a renovar un año más sin educación femenina. Es tremendo, ¿no? Porque es a todos los niveles. A algunas le faltaba un examen o dos para recibirse de médicas, no pueden hacer la carrera. Otras son eliminadas, a veces hasta violentamente, de liceos y de escuelas. Borradas las figuras o las fotos donde hay profesoras o alumnas. Parece mentira que en el siglo XXI se vive una situación como esta. Bueno, mi solidaridad, mi saludo y los mejores deseos a todas las marchantes del día de hoy. Rosana está ahí preparando ya su camiseta violeta y sus cosas. Bueno, un saludo cariñoso para ella también. Yo había anunciado que hoy íbamos a hacer una especie de mini tour continental que incluye Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Sí, puedo hacer una breve anécdota, muy breve, porque yo te pregunté cuánto tiempo teníamos, muy breve. Yo recuerdo, Alejandro, cuando yo estaba en la UOLA, pero además recuerdo quién, todo perfecto, no voy a dar nombre, pero los familiares de un guerrillero argentino muy conocido que estaba desaparecido llegaron a Washington y en la oficina, bueno, les organizamos un programa y a mediodía fuimos a almorzar a la cafetería de la Suprema Corte de Justicia, que era enfrente a la oficina. La subdirectora era una monjita, Jo-Marie Griesgraber, y entonces le fue mostrando lo que había y le decía, acá lo pavo con juguita y papas, acá lo gallina con papas fritas, acá, y le iba mostrando, y ellos hacían que sí con la cabeza. Y cuando llegamos al final de todo, dice, bueno, ¿qué quieren? Dice, sí, está bien, eso. Y ayer me pasó algo parecido contigo. Te empecé a tirar temas arriba de la mesa para que me dijeras uno y me dijiste, sí, esos. Bueno, vamos a tratar de atendernos a lo mismo. No tengo arreglo, ¿no? No, Bueno, Alejandro, a ver, en el realidad Ecuador. podría decirte, me tiraste tres temas y yo te digo, perfecto, dale a los tres. Bueno, no, la verdad, Alejandro, que son tres temas muy importantes, además. En Ecuador, finalmente se votó el inicio del procedimiento parlamentario para la destitución del presidente Guillermo Lasso. Tampoco es una situación la constitucional del Ecuador como la peruana, donde una vez que el Parlamento decide correr al presidente, lo corre y chao. Los procedimientos que prevé la Constitución ecuatoriana son más bien muy retorcidos. Ayer se obtuvieron 76 votos para el juicio político, bastante más de los 46 necesitados, pero según la Constitución, a ver, ¿de qué lo acusan primero que nada? Lo acusan de estar vinculado a familiares y a un amigo de nombre Cherres, Rubén Cherres, que está preso, por vínculos con el narcotráfico y la financiación a través del lavado de dineros del narcotráfico de una petrolera, una empresa de telecomunicaciones y una de electricidad del Estado. El mecanismo allá, de todas maneras, no deja de ser, bueno, un enrarecimiento del clima político
y una señal a los navegantes de que el presidente Lasso está perdiendo el respaldo parlamentario que una vez creyó tener. El procedimiento es que ahora se cree una comisión que haga la formulación de cargos y la presentación de pruebas. Esto tiene que ser aprobado por más de 46 votos en una nueva, o sea, la primera votación no es vinculante. Si en la segunda votación, ya con las pruebas establecidas y los cargos determinados, probando que cometió ilícitos penales, en ese caso la Comisión de Asesoramiento Legislativo lo elevaría al Supremo Tribunal Constitucional, que es el que determinaría si se inicia o no el procedimiento de juicio político, para el cual se necesitarían 92 votos para la destitución. ¿Por qué toda esta complejidad? Bueno, porque normalmente el juicio político se vota en la Cámara de Diputados y lo hace el Senado, en los regímenes bicamerales por definición. En Ecuador hay un sistema unicameral, entonces se requiere este doble mecanismo de iniciación del trámite de juicio político para que el Parlamento se pueda erigir en juez del presidente y decidir si se le quita su inmunidad y se le presenta ante la justicia. Lo que no deja de ser, por más que no sea vinculante, no sea obligatorio, es un hecho político muy importante. Ayer salió el expresidente Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Correa, pero que luego estuvo en contra de Correa y que fue uno de los promotores de la candidatura de Lasso. Salió por cadena de televisión a defenderlo. Todo esto, sinceramente, Alejandro, yo creo que se inicia no en los rumores de corrupción sobre la familia del presidente, sino en el hecho de que en las últimas elecciones de alcaldes, si bien es cierto que era eso lo que se elegía, también se medían fuerzas. Claro. Y en Guayaquil y en Quito ganó por una mayoría, acá diríamos por paliza, los candidatos del expresidente Correa, y la votación de aquellos candidatos a alcalde en otras zonas urbanas o rurales que apoyaban al presidente Lasso votaron muy mal. En El Salvador, tú interrumpime cuando te parezca, Alejandro, pero sí, está perfecto. En El Salvador se está viviendo algo que va más allá, me parece a mí, de la noticia, porque nos hace formular la siguiente pregunta. ¿Todo lo que tiene el apoyo de las mayorías nacionales es democrático? Parece una pregunta tonta, pero yo creo que es muy de fondo. Mussolini ganó una elección antes de ser por primera vez primer ministro, y sin embargo no era democrático. Es decir, no se puede presidir un gobierno democrático sin mayorías, pero no alcanza con las mayorías. Además hay que cumplir determinados estándares de respeto por las minorías, de respeto por la condición humana como tal. Y en El Salvador, un tema muy impopular, un tema muy poco querido por la gente, es el de las pandillas. Cuando terminó la guerra civil, de la cual surgió como una figura nacional, a mí me impresiona porque yo lo veo al presidente Bukele hacer los anuncios que hace, que son de ultraderecha, reaccionaria, etcétera, con el retrato de Monseñor Romero atrás. Monseñor Romero vino a sustituir ese vacío que hay en Centroamérica de libertadores, y vino a sustituir entonces la ausencia de un Artigas, un San Martín, un Simón Bolívar. Un enorme retrato de él de sotana blanca, que es la que usaba cuando recorría las poblaciones campesinas. Bueno, el presidente Bukele sale electo por su partido Patria, contra el Frente Farabundo Martí en el acto electoral, y con una campaña muy de ley. Y después de la guerra civil se había visto partido por mitades por la guerra entre las pandillas. Esto tiene un respaldo de la población sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la gente quería
mano dura y seguridad. Ahora, yo no sé quiénes cambian de canal o quiénes han tenido la oportunidad de seguir los videos. Ahora construyó un nuevo módulo llamado Centro de Confinamiento Antiterrorista en Nueva Carrara. Son 8 edificios con 32 celdas cada uno, de 10 metros cuadrados cada una. Y en esos 10 metros mete 100 presos pandilleros. Cada celda tiene 6 camillas sin colchón, 6 como cuchetas, una hilera de 6, sin colchón, que se las turnan de alguna manera, pero los presos están hacinados recostando cada uno la cabeza sobre la espalda de su compañero de celda, todos ellos en ropa interior. Una vez cada 2 días los hacen salir, correr en la misma posición, casi que en cuclillas y apoyando la cabeza sobre la espalda de su compañero de celda, y los mojan con una manguera y dese por bañado. Las celdas estas tienen un inodoro, un lavabo y más nada. Ya las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han descrito la situación de lesiva con un acto de lesa humanidad, es decir, de que por el solo hecho de llevar gente allí se estaría cometiendo un delito contra la humanidad. Ahora, la popularidad de Bukele ha crecido enormemente con la medida. Entonces, repito, la pregunta es, ¿basta tener las mayorías y hacer lo que las mayorías quieren? ¿O las mayorías tienen que querer algo democrático para que sea realmente una democracia? No es una pregunta ficticia, no es una pregunta, esta realidad que se vive a menos de 100 kilómetros al sureste de San Salvador ha conmocionado al mundo. Uno ve, claro, era gente que se mataban por ser de una pandilla a otro. Otra cosa es que en cada celda mezclan a la gente de las dos pandillas principales, pero lo que uno tiene que preguntarse es si, por más asesinos que sean y que reconozcamos que lo son, primero, ¿hay garantías que todos esos sean pandilleros? Porque ahí hay otra cosa, Alejandro. Los juicios son en grupos de a 1000. Entonces, de repente hay 900 que son pandilleros, 100 que no, pero marchan. No tiene un abogado cada preso. Claro. Bueno, es un tema, la verdad es que tremendo. Uno ve, y por más que es inhumano, cruel, degradante, la tortura que estaban sometiendo a la población los pandilleros, si hay ser humano alguno que sea merecedor de este tipo de castigo. El tema de Nicaragua es un tema que viene estando en el tapete hace mucho tiempo. Perdón, pero creo que tomar un poquito de agua me va a evitar estar interrumpiendo cada rato. Haces bien. Pero a mí me parece mal plantearlo en términos de, bueno, pero es una dictadura de izquierda o de derecha. Las dictaduras son dictaduras. A mí me parece mal cuando la derecha critica a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba y no critica a Haití y El Salvador, por ejemplo. O viceversa, cuando se critica a Haití, El Salvador, Guatemala, pero no se critica Nicaragua. Yo tengo muchos amigos a los que conocí en la lucha contra Somoza, enfrentando desde las filas del Frente Sandinista a la dictadura somocista. Y hoy están estuvieron presos, fueron exiliados, se confiscaron sus bienes, se les confiscó el bien más preciado, que es el de la patria, son apátridas, tienen que sacar ciudadanía de otros países para poder tener documentación. Toda América Latina, izquierda, derecha, centro, hay una iniciativa en el Parlamento uruguayo, el presidente Petro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Boric les ha ofrecido la ciudadanía, pero están entre ellos
gente como el escritor Sergio Ramírez, gran amigo que aprecio muchísimo, y que fue vicepresidente de Daniel Ortega cuando acá retornamos a la democracia. Pero ahora, ayer, Daniel Ortega y su esposa anunciaron que en Semana Santa se va a prohibir todo tipo de culto religioso. Creo que esto, más allá de una persecución religiosa que condenamos, sea cual sea la religión que se persigue, creo que en Nicaragua, que es un país muy católico, tiene un obispo preso, porque de los 222 presos, uno era un obispo. Y ese obispo no quiso salir cuando se les dio esa opción. Perdón, yo sé que después me vas a rezongar por la tos, pero no sé qué me pasó. Pero, No te voy a rezongar. ¿Tienes todo? ¿Qué vas a hacer, muchacho? mil disculpas. No, Alejandro, nosotros debemos recordar que el Uruguay tuvo un obispo exiliado que pocas veces se nombra. Monseñor Mendiarat, obispo de Salto, estuvo exiliado en la segunda mitad de la dictadura uruguaya y sustituido por su obispo auxiliar Carlos Nicolini, que murió muy joven, dicho sea de paso. Yo los conocía mucho a ambos, a Carlos Nicolini, que de muchacho fue mi primer confesor, y a Mendiarat. Incluso cuando llegamos a la Argentina con mi padre para iniciar el proceso de retorno, lo primero que hicimos fue ir a visitar a Mendiarat, que estaba en el interior del país. Así que hay un obispo que está procesado, es un obispo además muy allegado al Papa Francisco, lo que tensa más la situación porque han habido varias cartas sin respuesta del Papa Francisco a Daniel Ortega. Pero la religiosidad en Nicaragua, además claro, del valor que hay que respetarle a todo el que crea en algo, tiene además un componente de tradición popular muy fuerte. Yo recuerdo el primer 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, que yo pasé en Nicaragua, el primer 8 de diciembre después que cayó Somoza. La fiesta era una cosa maravillosa. El cantante era Carlos Mejías Godoy, y había toda una tradición que parece que es muy popular en Nicaragua, en las fiestas marianas, que alguien adelante con un megáfono gritaba: ¿cuál es la causa de tanta alegría? Y el pueblo en masa contestaba: la concepción de María. Y entonces Mejía Godoy empezaba a cantar: ¡Viva María! ¡Viva! Es la famosa canción popular nicaragüense. Entonces, digo, hasta yo te diría que algunas de las fiestas religiosas nicaragüenses eran, por lo menos en la región, una fuente de ingreso importante como turismo, porque tenían un componente de folclore popular muy fuerte. Claro. Creo que nadie, creyente o no creyente, puede justificar que se le prohíba a la gente rezar en público en Semana Santa. Y ojalá que la solución de Nicaragua tenga una solución pacífica, negociada, como la que se está buscando en Venezuela, pero que no termine en un nuevo enfrentamiento, esto que ya tiene características, desde mi punto de vista, bastante grotescas y que no se pueden pensar en separar izquierda, derecha o centro. Esto está mal, lo haga quien lo haga. Ese es mi punto de vista y bueno, quería compartirlo con ustedes. Me chocó mucho la noticia cuando vi que Daniel Ortega, de quien supe ser tan amigo, prohibía que en Semana Santa la gente rece en público. Me parece que, como dijo un político uruguayo hace poco, que le preguntaron si se le fue la mano, le dijo: la mano no, se le fue la moto. Sí. Y en ese contexto, mirá que lo dejamos para otro día, Juan, pero a mí me gustaría que trataras algún día desde tu perspectiva de explicar cuáles han sido las razones por las cuales Daniel Ortega se transformó en quién se transformó. Sí, si logro entenderlas, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando murió Ernesto Cardenal, yo recordé lo amigo que era de ambos.
y después algunos amigos en común me contaron que lo tuvieron que enterrar en secreto para evitar la represión. Yo tengo, lo digo con mucho cuidado, una amiga muy, pero muy querida, muy comprometida con el pueblo nicaragüense, que me ha pedido que cuando le escriba mails no le hable de política porque tiene miedo. El otro día, Humberto, el hermano de Daniel, que fue el primer comandante del Ejército Popular Sandinista después de la Revolución, muy gravemente enfermo, recibió la visita del hermano y no lo dejó pasar, la visita de Daniel. Y Humberto, el comandante Humberto Ortega, no lo dejó pasar. Yeah. Bueno, esa es la situación que estamos enfrentando en este momento. Bueno, mi querido Juan, te abrazo, te agradezco y te invito a que nos reencontremos la semana entrante. ¿Cómo seguís de tu evolución a propósito de las fracturas que tuviste? Muy bien, por suerte. Cada vez puedo cargar más peso cuando apoyo la pierna derecha y eso obviamente me va cambiando la vida cualitativamente día tras día. Y espero a partir del mes de abril estar usando lo que llaman bastones canadienses en vez de andador por un mes más o menos. Luego, supongo yo, no me lo ha dicho el médico, un bastón común para ayudarme un poco, pero ya empezar a caminar normalmente. Bien. Bueno, otra vez, un abrazo y muchas gracias, Juan. Un abrazo muy grande, un abrazo para Diego y para toda la gente que tuvo la paciencia de escuchar. Y quiero decirle a la gente que manda mensajes, qué lindo es recibir mensajes después de una columna. Muchas Sí. gracias. Bueno, y pará, y eso que muchos los llegás a ver revisando el chat en nuestro canal YouTube, etcétera, pero hay muchos otros que llegan y después eh, por supuesto que los leemos, pero no siempre llegan a vos, así que esos que lees tenés que multiplicarlos porque son muchos más incluso. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y hasta el miércoles que viene.